muy fea la situación. Y ya nos permite agradecer que uno está bien, pese a las circunstancias. Pero bueno. Una disculpa, estaba en reunión de CIES y eso nos complica un poco. Les voy a pedir que ingresen el presente, por favor, porque ya no pasa muy bien lista la aplicación, no sé por qué. Pues ya nos guiamos con esta. Ya empecé a revisar sus trabajos. Les pido una disculpa, pero no quedo bien de la vista y he tenido algunas situaciones que ir tratando de remediar, pero ya empecé a revisar y les he empezado a hacer algunas anotaciones, considérenlas. Yo sé que van mejorando sus trabajos en función de lo que vamos avanzando y pues en este ejercicio se pretende que vayan ustedes desarrollando la habilidad, ¿no? No son expertos, eso sí lo entendemos, entonces vamos aprendiendo en el camino. De manera general, solamente recordarles que vimos la clase pasada, lo que son los enfoques, el enfoque cualitativo, que busca mirar el punto de vista, la subjetividad de las personas, conocer sus sentires, y que a partir de este enfoque tenemos marcos interpretativos o teóricos que nos permiten leer esos datos desde una perspectiva constructivista o desde una perspectiva interpretativa. También vimos que existen varios métodos para la búsqueda de datos y entonces esos métodos se valen de instrumentos como son la observación, la entrevista, los grupos focales, el análisis de contenido. También veíamos que tiene un proceso y que en ese proceso nosotros vamos a entrar a la fase de inmersión al campo para ir explorando la situación que se va generando en ese contexto específico y que de alguna manera nos permita tomar decisiones en relación al planteamiento de problema que estamos haciendo. Si bien están haciendo el ejercicio del marco contextual, dijimos que estaba pendiente lo que es el contexto institucional y el contexto áulico, entonces por esa parte la vamos a ir integrando más adelante. Y la otra sugerencia que les hacía en Classroom es que a través del curso de innovación con la maestra Verónica vayan haciendo ya la sugerencia de los grados que les gustaría trabajar para abordar la temática y en lo posible se les pueda asignar, ¿no? No es una garantía, pero a lo mejor si hacemos la gestión antes de que nos den la distribución, podría ser más viable. Entonces yo les recomiendo que hablen con la maestra Vero y hagan inmediatamente una lista, así como están por equipos, y le pongan el grado que sugieren por la temática que están abordando. En relación a ello, está así el ejercicio de ir pensando lo que van a utilizar para el registro de sus observaciones en este momento de inmersión a las escuelas primarias, que pueden ser un diario de campo, una bitácora o simples notas que les permita registrar ya por categorías y subcategorías a partir de un colorama sus anotaciones. También hicieron el ejercicio de la entrevista, esa ya vi que algunos ya la subieron, entonces ir también visualizando qué preguntas en torno a su tema de estudio le podrían plantear a la docente, que es la que de manera inmediata les puede informar sobre el contexto de la escuela primaria. Espero que no haya dudas y que hayan visto los videos que nos dan un panorama general sobre la relevancia
de la investigación educativa y algunos referentes sobre la investigación cualitativa. Definitivamente, vuelvo a repetir, no es no hay tiempo para procesar tanta información, pero bueno, en la medida de lo posible ustedes van teniendo un panorama por lo menos general de lo que se aborda. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, no, seguimos. No, por favor. Seguimos. Les estoy presentando unos esquemas que ustedes pueden encontrar en el libro de Hernández Sampieri y otros del 2014. Les decía que ya hay otra nueva versión. Esa ya la pueden comprar, pero pues les cuesta cerca de 500, 600 pesos. Me guío en este documento porque es el que tenemos de manera digital y lo pueden consultar en la antología. Partimos de, desde el enfoque cuantitativo de lo que se habla sobre el planteamiento del problema. Aquí lo que podemos visualizar es que el problema nos va permitiendo definir lo que son las variables de estudio y el alcance de la investigación. Si recuerdan, en el primer ejercicio que hicieron del planteamiento del problema, yo les fui tratando de destacar lo que podrían ser sus variables o categorías de estudio y asimismo lo que podría ser su alcance. Esto se puede modificar, pero la idea en general es eso, ir identificando las partes que lo integran. Bueno, aquí de alguna manera nos dice que este planteamiento del problema puede dirigirse a explorar, describir, relacionar y explicar, que son los alcances de los estudios. En un primer inicio, cuando el tema es nuevo, es relativamente, pues sí, nuevo en relación al ámbito educativo o de la investigación, pues hablamos de estudios exploratorios. Estamos apenas tratando de visualizar en qué consiste el fenómeno. Y también tenemos otro tipo de estudios que son los descriptivos, los relacionales o correlacionales, y los que tratan de explicar en esa dimensión en que se van presentando estos niveles. También nos va marcando la complejidad de la investigación. Y a veces el planteamiento del problema nos da esas inferencias. Tratar de establecer qué tipo de alcance de investigación cuantitativa es. En el caso de los estudios cualitativos, les mencionaba que nos quedábamos en estudios exploratorios y hasta cierto punto descriptivos, nada más. De hecho, esta clasificación no se presenta en el enfoque cualitativo. Bueno, la investigación cuantitativa pues nos es viable en relación a que nos permite evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes y determinar casualidad. Es decir, determinar cómo una variable puede afectar o alterar o impactar en otra variable, que vamos a ver más adelante. Tenemos que distinguir entre lo que son las variables independientes y las variables dependientes. El planteamiento nos obliga a definir algunas ideas, a delimitarlo. Yo, de hecho, en las matrices que están presentando y ya en el ejercicio del planteamiento del problema, les decía que hay algunas variables muy ambiguas, muy complejas o muy globales. Entonces, tenemos que ser muy específicos. No es lo mismo tratar, por ejemplo, todas las crisis humanas o las dificultades sociales para ver cómo impactan en el aprendizaje, a solamente enfocarnos a una situación problemática, ¿no? Como ahorita lo del huracán del Delta. Este fenómeno, cómo está afectando la dinámica académica en las escuelas, por ejemplo. Entonces, solamente nos referimos a un hecho y valoramos su impacto, que es más viable, más fácil analizarlo de manera micro que a nivel macro. Y entonces el planteamiento del problema nos tiene que permitir establecer esa delimitación de la problemática.
en cuanto a contexto, en cuanto a tiempo, en cuanto a sujetos. Delimitar el problema nos dará y nos permitirá manejar la temporalidad y los recursos que necesitamos para ello. También dentro del problema vemos la relación de esas variables en relación a si es un estudio relacional, correlacional o explicativo. Y también nos permite, bueno, muchos autores sugieren que se formule a través de una pregunta, como ustedes ya lo hicieron, pero también encontramos de que se puede establecer como una proposición. Ahorita lo manejamos como pregunta con la finalidad de que se les facilite a ustedes. En el caso de los planteamientos cuantitativos, pues tenemos que dejar muy claro cómo esta relación de variables nos permite de alguna manera medirlas y observarlas. Es decir, hacerlas tangibles, concretas, para poderlas valorar y establecer su impacto. Ya ustedes habían revisado que los elementos que integran el planteamiento del problema, pues son nuestros objetivos, nuestras preguntas de investigación, la justificación del estudio, la viabilidad del estudio, las deficiencias en el conocimiento del problema o los retos que podemos enfrentar en relación a ello. Entonces, el planteamiento del problema cuantitativo nos permite ver con claridad las variables de estudio, de tratar de definir el alcance de la investigación y, por supuesto, de cómo se relacionan y vamos a medir esas variables. Como ya les mencionaba, los alcances de la investigación cuantitativa, aquí los presenta muy claramente Hernández Sampieri y otros. Dice que la investigación cuantitativa se determina por alcances. Resultan de la revisión de la literatura y de la perspectiva del estudio, dependen de los objetivos del investigador para combinar los elementos a las variables de estudio. Aquí es muy importante que ustedes hayan encontrado en relación al estado de arte, a los antecedentes del tema de estudio y al contexto, información que de alguna manera les permita tener una base sólida de la temática que pretenden abordar y sobre todo de ir clarificando algunos conceptos. Entonces, un ejercicio no formal que tendrían que hacer es definir, por ejemplo, qué es educación sexual en el caso que de los chicos que lo están manejando, definir qué son las crisis humanas, definir qué es la contingencia social, definir qué es el proceso de aprendizaje, qué es la comprensión lectora, en qué consiste la competencia lectora, qué es una estrategia didáctica, qué es una estrategia de aprendizaje en relación a la lectoescritura, por ejemplo, que son temas que están abordando. Entonces, ese ejercicio lo tienen que tener ya a la mano, o sea, y en su mente. ¿Qué son los conceptos que ustedes están manejando en la problemática de estudio? ¿Por qué? Porque eso nos permite ir registrando los datos y sobre todo saber qué camino seguir. Entonces, si nosotros en el planteamiento del problema tenemos claro esas ideas y establecemos nuestros objetivos que también sean específicos y muy viables, podremos ir determinando esos alcances de nuestra investigación. Bueno, volvemos a repetir, los estudios pueden tener un alcance exploratorio, que es básico, después descriptivo, que sería un poquito más complejo, después los correlacionales, que están en una complejidad meso, y los de mayor complejidad, desde mi perspectiva, es que son los estudios explicativos. ¿En qué consisten cada uno de ellos? Bueno, en el caso de los exploratorios, dice que investigamos problemas poco abordados en el ámbito de la investigación, se indagan desde una perspectiva innovadora porque no hay antecedentes de estudios, y entonces se hacen pruebas, ¿no?, en relación a los métodos que se podrían emplear para indagarlos. Nos permiten ayudar a identificar conceptos
y nos preparan en el terreno de nuevos estudios. Entonces, son estudios iniciales cuando se trata de abordar una nueva temática, como el ejemplo del COVID-19, es un nuevo tema, aunque podríamos valernos de los antecedentes, por ejemplo, de enfermedades respiratorias pasadas, pero el COVID-19 como tal es un tema nuevo por explorar. Y de hecho, los estudios que están haciendo son exploratorios y entonces vamos ensayo y error, ¿no? Como lo maneja Piaget. Tenemos también los de alcance descriptivo. Aquí consideran al fenómeno estudiado y sus componentes, es decir, a lo que vamos llamando, en el caso de la investigación cuantitativa, tenemos las variables y estas a su vez van determinando dimensiones de la variable. Es decir, que vamos dividiendo esa variable con la finalidad de tener muy claro los aspectos que tenemos que observar y atender dentro del proceso de investigación. Eso también nos permite no perdernos del camino. Si yo determiné que la categoría aprendizaje en relación a la mejora concepto, proceso y resultados, estas serían mis dimensiones, entonces no me pierdo, tengo que tocar esas 3 dimensiones y seguirlas abordando durante toda la investigación. Entonces determino esas dimensiones, mi instrumento va relacionado a esas dimensiones de la variable y entonces los resultados que reporto son en relación a esas dimensiones. Nos permiten medir esos conceptos, que de alguna manera las dimensiones son conceptos que los tratamos de hacer de manera concreta para poderlos visualizar. Y por supuesto que el conjunto de esos conceptos nos permiten definir la variable. Aquí usamos mucho la estadística descriptiva. Podemos emplear lo que es la moda, la mediana, la desviación estándar, por ejemplo, para ir definiendo cómo se relacionan los fenómenos. En relación a los estudios de alcance correlacional, aquí se busca hacer una relación entre las variables o los conceptos que estamos manejando. Es decir, por ejemplo, cómo se relacionan las estrategias didácticas con la competencia de lectura, ¿sí? Cómo se relaciona la contingencia social que estamos viviendo actualmente con el proceso de aprendizaje. Buscamos una relación casi en un mismo nivel, ¿sí? Nos permiten cuantificar esa relación, puede ser entre las mismas variables o entre las dimensiones de cada una de las variables. Si yo, por ejemplo, pongo hablan algunos de ustedes sobre salud o nutrición, sobre nutrición, y también hablan sobre aprendizaje. Entonces, si tengo nutrición y puedo definir algunas dimensiones como, por ejemplo, para medir si está bien nutrido, pues puedo tomar la talla y el peso, ¿no? Además de la dieta que llevan, para poder determinar si la talla y el peso corresponden a la edad cronológica que tiene y eso es síntoma de que se están nutriendo adecuadamente, ¿no? Y tengo aprendizaje, dentro del aprendizaje pues puedo identificar lo que ya manejábamos, concepto, proceso y resultados, y entonces yo puedo decir cómo está relacionada la talla y el peso con los resultados. Tomo una dimensión de la variable nutrición y la puedo relacionar con una dimensión de la variable aprendizaje. En el caso de los estudios explicativos, que son un poco más complejos, pues nos permiten determinar lo que es la causa-efecto, el impacto, la influencia de una variable en otra. Entonces, no es lo mismo buscar la relación entre nutrición y aprendizaje a decir que quiero determinar el impacto de la nutrición en el proceso de aprendizaje de los alumnos, ¿sí? Y este tipo de palabra que estoy utilizando, impacto,
ya me permite determinar el efecto que la causa nutrición le puede dar al proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, generan un sentido de entendimiento y son sumamente estructurados. Son estudios más complejos desde mi perspectiva, y entonces los estudios correlacionales y los estudios explicativos nos obligan a plantear hipótesis. Hipótesis que se integran de las variables, ya sea independiente o dependiente. Ustedes como tarea van a analizar un video de José Supo. Ahí les va a explicar con mayor claridad lo que son estos alcances de la investigación cuantitativa. Bueno, como ya les mencionaba, en los estudios cuantitativos de alcance correlacional y explicativo, tenemos que establecer nuestras hipótesis. Y entonces, ¿qué son las hipótesis? Bueno, Ceja en el 2016 dice que son una respuesta tentativa al problema con base en el dominio del tema de la experiencia. Si yo estoy estableciendo que mi variable independiente, es decir, la que yo no puedo manipular, es la nutrición, y la que puedo manipular, en este caso, por ejemplo, es el del aprendizaje, entonces estoy diciendo que a mayor nutrición van a tener mejor índice de aprendizaje. Esta puede ser una hipótesis, ¿no? O la puedo plantear de diferente forma. Para González, dice que es la potencial respuesta a la pregunta de investigación que estamos planteando. En el caso de Supo, opina que es la respuesta al cómo, donde el objetivo de este estudio se convierte en una intención analítica. Es una proposición o enunciado susceptible de ser calificado como verdadero o falso desde un punto de vista estadístico. Tendremos que comprobar la hipótesis a partir de procedimientos estadísticos. Pongan mucha atención en su curso de probabilidad y estadística. Gramaticalmente tiene dos párrafos. Primero, fundamento, es el argumento que sostiene la afirmación anticipada, y segundo es la deducción, es la hipótesis misma, es lo que el investigador pretende demostrar, es la hipótesis en su versión afirmativa. Es decir, son supuestos que establece el investigador con la finalidad de darle respuesta a la problemática que está teniendo. Si yo estoy identificando que los niños presentan desnutrición y eso está afectando su aprendizaje, entonces mi hipótesis es que entre mejor estén nutridos, una buena salud nutricional les va a permitir tener mejor aprovechamiento o proceso de aprendizaje. Eso es lo que yo supongo como investigador. Ahora tengo que demostrarlo. Para Hernández Sampieri y otros, las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría, no es de lo que se le ocurre a la maestra Nancy, es de lo que las aportaciones teóricas ya nos permiten ir visualizando. Existen y definen y deben formularse a manera de proposiciones. Son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Entonces, vean cómo todo va relacionado. Entonces, hay un hilo conductor que no debemos perder de vista. Si yo, en mis artículos que busqué para el estado de arte, me perdí de la temática, no van a ser un referente importante para mi investigación, porque entonces en lugar de a lo mejor de adentrarme al estudio de la variable, en el caso de estudio cuantitativo, por ejemplo, de proceso de aprendizaje, y me desvié a didáctica, pues ya me salí totalmente del tema, ¿sí? Entonces, abusados al respecto cuando busquen sus fuentes de información. Aquí hay un ejemplo de lo que podríamos establecer como una variable independiente, ¿sí? Que es la educación centrada en el aprendizaje,
Y por otra parte está este ejemplo de la variable dependiente proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces tenemos variables modeladoras o lo que entendemos como dimensiones, y entonces podemos definir que el proceso de aprendizaje tiene que ser eficiente, eficaz y competente para que sea significativo en relación a la teoría que estemos basándonos. Y tenemos aquí, por ejemplo, en el caso de la educación centrada en el aprendizaje, que sería una metodología pedagógica, tenemos el modelo de práctica docente, la forma de evaluar, el nivel de interés por enseñar a aprender y el repertorio de estrategias de aprendizaje que se utiliza, ¿sí? Entonces, como esta variable, que a lo mejor está en manos del maestro, que tiene que ver con la aplicación didáctica de este modelo, repercute e impacta en el proceso del aprendizaje. Y entonces, ¿cómo lo voy a medir? Pues a través de ver si es eficiente, eficaz y competente. Eso es lo que nos está diciendo este esquema. Bueno, en investigación utilizamos un concepto que se llama consistencia de la investigación, es decir, cómo ese hilo conductor entre todas las partes que integran la investigación se mantiene y no se pierde. Si yo hablo de aprendizaje, todo el tiempo tiene que aparecer esa variable, aprendizaje, en mis fundamentos teóricos, en mi planteamiento del problema, en mi hipótesis, en el tipo de alcance de la investigación, en el instrumento que estoy utilizando, en los resultados que estoy reportando. O sea, no la puedo dejar en el camino, tiene que estar permanentemente, así como en el caso, por ejemplo, de nutrición, también tiene que estar permanente en toda la investigación y no los tengo que perder de vista. Eso nos implica hablar de la consistencia de la investigación. Y ustedes tendrán que diseñar una matriz de consistencia, eso va a ser más adelante, sobre todos los elementos que integran su proyecto de investigación para que veamos que no se perdieron en el camino, ¿sí? Entonces tenemos aquí el planteamiento del problema, que esto, por supuesto, parte de una revisión literaria de la temática que estamos abordando, por eso es importante que ustedes estén muy conscientes de la relevancia que tiene el estado de arte, los antecedentes y el contexto del tema de estudio. Y más adelante lo que van a construir, que es su marco teórico, para darle sustento a la investigación y, por supuesto, a partir de esos fundamentos, poder interpretar los resultados, ¿sí? Entonces, a partir del problema, se derivan lo que son las hipótesis. Tenemos que son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables. Su función es guiar el estudio, proporcionar explicaciones y apoyar a la prueba de las teorías en las que estamos fundamentando nuestra investigación. Vuelvo a repetir, se formulan según el alcance del estudio, si es un estudio solamente exploratorio, no hay hipótesis, si es un estudio descriptivo, se pueden dar en un nivel más sencillo cuando se busca pronosticar un hecho o un dato simplemente. En el caso del alcance correlacional, se formulan hipótesis correlacionales o de relación entre las variables, y en el caso del nivel explicativo, se formulan hipótesis causales, volvemos a repetir, en relación causa-efecto de una variable a otra. También tenemos una tipología de hipótesis. Tenemos lo que es la hipótesis de investigación y las hipótesis nulas, hipótesis alternativas y hipótesis estadísticas. ¿En qué consisten las de investigación? Bueno, pues son descriptivas de un valor o un dato pronosticado, pueden ser correlacionales, establecen la diferencia entre los grupos o pueden ser causales, ¿sí? Y que tienen que ver con los niveles de el alcance del estudio.
Dentro de las nulas son mismas opciones que las hipótesis de investigación, solamente que se plantean de manera contraria. De hecho, cuando hacemos el ejercicio de la prueba estadística, lo que tratamos de hacer es de rechazar este tipo de hipótesis, la nula, para aceptar la hipótesis de investigación. Pueden existir hipótesis alternativas, son mismas opciones que la hipótesis de investigación, pero nos da amplitud de poder aprobar otro tipo de hipótesis o de considerar otras hipótesis para poderlas someter a prueba. En el caso de nosotros solamente nos quedaríamos en las hipótesis de investigación y las hipótesis nulas. Ya si ustedes consideran tener mayores habilidades, podemos plantear estas. También están las estadísticas que nos permiten ya establecer estimaciones y correlaciones y diferencia de medias, o sea, ya se establecen de manera numérica, ¿no? Para medir el alcance. Son un poquito más complejas, a estas no nos adentraríamos en esta ocasión. ¿Qué características tienen las hipótesis? Bueno, pues se refieren a una situación real, sus variables o términos deben ser comprensibles, precisos y concretos. Las variables deben ser definidas conceptual y operacionalmente. Esto es importante, ya se los decía, tienen que ustedes ya manejar en su mente cómo conceptualizan cada una de las variables o categorías, en el caso de la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir a un futuro hacer lo que se llama la operacionalización de las variables. En el caso de la investigación cualitativa, lo que hacemos es una matriz de especificaciones donde describimos también las categorías y las subcategorías y determinamos a partir de qué indicador las vamos a observar y a registrar. Esto lo vamos a hacer después, cuando tengan su marco teórico. Las relaciones entre variables deben ser muy claras y verosímiles. Los términos o variables, así como las relaciones entre ellas, deben ser observables, medibles, concretas, tangibles, para que podamos percibirlas. Yo puedo hablar del proceso de aprendizaje, pero no lo veo. Entonces, ¿cómo lo puedo medir? ¿Cómo lo puedo valorar? Que el niño sí lo está llevando a cabo, que sí lo vive, que sí lo experimenta en la realidad, de manera tangible. Deben relacionarse con las técnicas disponibles para probarse. Hay procedimientos estadísticos para probar las hipótesis y eso pues vamos a ver si los abordan con la maestra